Vamos a hablar ahora de la concepción industrial. Bueno, habíamos dicho también que era importante la coherencia entre los proyectos y sobre todo en cuanto a las necesidades del cliente, la factibilidad técnica y también la factibilidad comercial. Si no, estos esfuerzos que se hacen se van a ver contrapuestos por otras áreas, como por ejemplo con alguna reestructuración o algunos ahorros. Entonces la coherencia se apoya en la estrategia, como habíamos dicho. El análisis de necesidades de impacto lo que nos hace es que usemos herramientas metodológicas concretas, como por ejemplo un análisis financiero. Entonces, este análisis de necesidades y de impacto nos asegura coherencia entre los análisis de potencial tecnológico, la vigilancia tecnológica, o sea, lo que hay existente en el mercado en este sentido, y vamos a ver alguna enumeración y elección de alternativas estratégicas. Este proceso lo vamos a ver varias veces. Significa de alguna manera, luego de la generación de ideas, elegir las que sean más viables. Bueno, vamos a tener en cuenta cuál es el potencial tecnológico de la empresa, en qué entorno se desenvuelve y los diferentes escenarios de actividades a lanzar. El análisis de necesidades, que un poco ya hemos visto, pero para clarificar, sabemos que comprende el interés de un concepto de futuro producto por un cliente potencial, mediante la forma en que se inserta el producto en el funcionamiento del cliente. Es por esto que vamos a ver luego algunas herramientas como un día de la vida del cliente, donde vemos todo lo que hace, todo lo que siente y todo lo que puede ocurrir y cómo se va a comportar el día de mañana que tenga la innovación disponible. Esto nos va a permitir avisorar escenarios de evolución del producto del nuevo producto, del producto innovador. Bueno, ahora vamos a ver muy por encima algunas herramientas que son importantes para la innovación. Se puede innovar de muchas maneras, pero siempre tenemos que cumplir estos pasos: definición del problema, análisis del problema, producción creativa y prueba y evaluación de las ideas. El fenómeno, cuando se plantea el problema, hay una suerte de alguna manera de ruidos que son todas las ideas generadas. Se genera una gran cantidad de ideas a partir del problema. Pero luego de estas ideas se va a seleccionar algunas que son a las que le vamos a prestar una mayor atención y que van a ser las viables técnicamente. Una primera herramienta que hay es el mapa mental. ¿El mapa mental de qué se trata? Se trata de poner un concepto y ese concepto poner de alguna manera verbos con lo que se relaciona con otros. Por ejemplo, si ponemos el concepto viaje, ponemos recursos para el viaje, que puede ser un vehículo o puede ser dinero si es que uno va a tomar un taxi, qué sé yo. Podemos poner el tiempo en que demora viajar, podemos poner la comodidad en que demora viajar, podemos poner también cuáles son los objetivos. Entonces, de esta forma vamos viendo cómo se asocia el problema con otras variables y nos resulta mucho más claro definir. Recuerden que habíamos dicho que para innovar era muy importante clarificar las situaciones, ver las cosas. Bueno, el organizador se trata de alguna manera de recoger las ideas, porque muchas ideas son muy parecidas y muchas son parecidas pero son absolutamente distintas. Entonces, el organizador nos permite un poco ir analizando en ese sentido las ideas. Una herramienta muy conocida y quizás la más utilizada es el brainstorming, que es una herramienta de trabajo grupal, facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema. Es una técnica de grupo y se basa en un principio asociativo para generar ideas originales. Esto quiere decir que si nos vamos escuchando, cada uno tenemos ideas diferentes y las vamos plasmando en conceptos. Y ese concepto le sirve al otro como insumo para su idea. Y por ahí la asociación de dos ideas hace una idea muy buena. Como por ejemplo, el tema de los trenes que le editan era un principio conocido de alguna manera de los imanes, pero cuando se lo asoció a un cambio de signo rápido de frecuencia de los imanes, que se logra por supuesto con electroimanes, se asoció, digamos, el fenómeno de la movilidad y se dieron lugar a los trenes, digamos, esto de levitación. Otra herramienta que es muy importante es el escenario. Se basa en una descripción a priori de una situación ideal o, por el contrario, de una situación catastrófica, que no prejuzgamos los medios, digamos, que van a llevar a cabo. O sea, no decimos, a ver,
para que la situación ideal sea tal, no se puede o se necesita, no, nada. Simplemente describimos la situación ideal o la peor situación, que es obviamente a una a la que nos acercaremos y la otra de la que nos trataremos de alejar. Y luego de esto vamos a tratar de buscar los medios para la misma o para evitarla. El enfoque analógico consiste en sacar el problema del dominio actual y llevarlo a otro dominio. Como por ejemplo, mucho de esto se usa en el tema de los negocios con respecto al comportamiento animal. Uno dice, no tiene nada que ver el comportamiento de los negocios con el comportamiento de los animales, pero sí, en realidad sí, porque todos buscan, mediante la evolución, digamos, de los comportamientos animales, que es lo que se buscó, racionalizar esfuerzo. Y la economía tiene también como principio la racionalización de esfuerzo. En dos medios completamente diferentes se pueden sacar ideas y se pueden aplicar en el otro. Bueno, la inversión es distinto. Tratamos de encontrar soluciones a lo contrario de que fuera el objetivo inicial. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el vehículo de habitáculo más incómodo? Y luego vamos a tratar de evitarla con por ejemplo, utilizando una herramienta como el brainstorming. Otra herramienta que también se utiliza mucho y se utilizó durante miles de años por los hombres fue observar el comportamiento de los animales desde el punto de vista físico y tratar de hacer lo mismo. Entonces se hicieron aparatos para saltar, aparatos para volar, como los aviones, que en síntesis tienen algunos componentes parecidos. De hecho, los primeros prototipos, digamos, para volar eran con alas mecánicas movilizadas y todo. Bueno, el paracaídas también es otro ejemplo de eso. Este método también, que luego se generalizaría de alguna manera en el método TRIZ, o comparte muchas componentes, es el método de las 7 preguntas. Por ejemplo, vamos a ver algunas. Sustituir. Uno dice el picaporte para la puerta, que se vive rompiendo, que engancha todo. ¿Cómo se podría sustituir? Y bueno, se podría sustituir, por ejemplo, por un pedal. Entonces ya no tenemos que utilizar las manos para abrir la puerta cuando venimos cargados. Otro podría ser, por ejemplo, eliminar o reducir al mínimo. Por ejemplo, si tenemos el rozamiento del aire en un auto. Entonces, bueno, tratamos de eliminar eso y de esa manera buscamos alguna modificación. Luego también estamos el de reordenar o invertir, como por ejemplo nosotros antes llegábamos al lugar y hacíamos el pedido. Bueno, ahora podemos hacer una reserva y pedir antes de llegar al lugar, y eso nos ahorra tiempo, por ejemplo. Bueno, la matriz de los descubrimientos es una tabla de doble entrada donde se establecen las necesidades versus los medios en los que se cuenta. Entonces, en cada uno de estos podemos decir si ya existe una solución, si se pueden obtener respuestas más originales y eficaces, y si no, se buscarán, digamos, las respuestas. Entonces, esto de alguna manera, ni más ni menos, significa partir el problema en pedacitos y tratar de ir resolviéndolos, pero de una manera mucho más visual. Bueno, entonces, mediante estas herramientas, una actividad práctica podría ser generar 3 ideas para solucionar un problema a definir, determinar las invenciones que deberían hacerse, o sea, las cosas que no existen, formalizarlo escribiéndolo en no más de media carilla y especifiquemos el método que se ha utilizado. Luego que se han generado las ideas, que normalmente son muchas ideas, tenemos que tratar de evaluarlas a estas ideas. Entonces se hace una síntesis de todas estas ideas, normalmente mediante una ficha, y se determinan los programas de trabajo que van a permitir poner en práctica solamente aquellas que parezcan pertinentes. Bueno, esto que parece enunciado así muy sencillo es bastante complejo, porque seleccionar cuáles son las ideas viables, muchas veces se rechazan ideas que luego son ideas mucho más viables si la puede tomar la competencia. Entonces hay metodologías, luego vamos a ver más adelante, metodologías que permiten priorizar estas ideas de alguna manera asociándolas con sus grados de éxitos. Bueno, lo primero que decíamos era la ficha idea, que debe contener el título de la idea, obstáculos para su implementación, ventajas e inconvenientes y cuáles serían los medios necesarios para hacerlo. Mínimamente, muchas veces también sería bueno que tenga algún tipo de planos o croquis. Otra herramienta es el abogado del ángel, que es un poco lo contrario del abogado del diablo. Se trata de inducir a los participantes a defender esta idea. ¿Por qué? Porque en la defensa de la idea salen cosas que no habíamos tenido en cuenta y que pueden ser muy importantes y pueden ayudar
a que esa idea se lleve a cabo. Se reformula la idea para que sea más vendible, y bueno, de esta manera lo importante es generar un mayor número de preguntas y respuestas de defensa, que son las que nos van a ir guiando luego en el trayecto de implementación de la idea. Bueno, como actividad práctica para esto, debemos plantear unas ideas, cuestionándolas a la luz del posible éxito comercial y reformularlas si hace falta. Se pueden hacer planos, croquis, medidas, pesos, costos, y lo bueno es presentar un informe que contenga formalizado estos puntos, además de la ficha idea. Como conclusiones, entonces, vemos que la creatividad es la vía concreta y práctica. De esto tenemos que sacar las ideas. La innovación es necesaria para la subsistencia de las empresas y se la debe hacer de una manera sistemática. También vemos que la tecnología es a la vez un fin en sí mismo, o sea, crear nuevas tecnologías, pero también es un medio para facilitar la innovación, como por ejemplo con el uso de todas las TICs. Muchas gracias.